Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales amigos, amigas, llegamos ya a la Semana Santa, después del recorrido cuaresmal que nos prepara justamente para este tiempo litúrgico central en la vida de la Iglesia y por lo tanto también debería ser central para cada uno personalmente, para las comunidades, para las familias. Y el tiempo pascual se inaugurará dentro de 8 días con la fiesta de la Pascua. Sin embargo, la Pascua se celebra pues prácticamente en toda la Semana Santa. Y es, digamos, lo primero que nada, una conmemoración, una fiesta que viene pues desde muy antiguo. Sus orígenes se pierden en las oscuridades de la historia de hace siglos y siglos y siglos, puesto que fueron los judíos, los israelitas, los que comenzaron aquella celebración de la Pascua y le dieron el sentido de liberación de la esclavitud en Egipto, pero ya antes existía aquella fiesta que era una fiesta como del principio de la primavera. Comenzaba la primavera y en la primera luna nueva, o luna llena, perdón, de la primavera, los antiguos pueblos nómadas sacrificaban un cordero como un sacrificio pues a los dioses, eran paganos en aquel tiempo, iniciando ese tiempo en el que se volvía a la vida, en el que se volvía a las siembras, en el que terminaban los rigores del invierno y que podían de nuevo sacar a sus rebaños a pastar, etc. El inicio de la primavera estaba marcado por el sacrificio de un corderito en los antiguos pueblos nómadas de la humanidad. Y sin duda que los antepasados, nuestros antepasados judíos, pues también habían sido nómadas y tenían aquellas costumbres. Pero fue solamente después de la liberación de aquel pueblo antiguo de Dios, de la esclavitud de Egipto, que la fiesta adquirió una trascendencia particular en la religión del pueblo de Israel, la liberación de la esclavitud. Y entonces ven ustedes cómo dónde está el trasfondo de lo que nosotros celebramos ahora con nuestra Semana Santa cristiana, una fiesta, una tradición antiquísima en la tradición antigua de la religión en la humanidad, pero también en la historia, digamos, más reciente del pueblo de Israel y, por supuesto, del pueblo cristiano. Claro que para nosotros, aunque tiene conexiones con aquellas antiguas celebraciones, tiene un sentido completamente nuevo que le ha sido dado por la muerte y la resurrección de Jesús. Es allí en donde está el sentido central de la Semana Santa y muy particularmente de la Pascua, que se celebrará dentro de 8 días. Pero ya con el Domingo de Ramos nos adentramos en estas celebraciones y es importante poner nuestra atención en el centro de lo que son las celebraciones de estos días. Son celebraciones que están marcadas en primer lugar por muchas lecturas bíblicas y al lado de eso por muchas tradiciones y por una liturgia muy variada, muy viva, muy
novedosa en ciertas cosas, en el sentido de que no es la misa común y normal de cada día, sino que es un poco más, y hay solemnidad y hay más participación de la gente. Todo enriquecido también por la religiosidad popular, con las procesiones, las imágenes, las dramatizaciones públicas, etc. La Semana Santa es aún en nuestros días un elemento muy propio de nuestra cultura y de nuestra religión, en el que hay muchos elementos, pero no nos hemos de perder en todos esos elementos, sino centrar nuestra atención en lo esencial. Y a eso quiere ayudarnos esta reflexión del primer día de la Semana Santa, el Domingo de Ramos, que ya de por sí, si lo vemos desde la liturgia de la misa, tiene, como hemos dicho siempre, dos dimensiones. Hoy en la liturgia de la Iglesia Católica, en primer lugar, hay una procesión, la procesión de los Ramos, que tiene un sentido triunfal, festivo, gozoso. Es una procesión entre cantos, es la entrada de Jesús a Jerusalén, al cual se le reconoce como Mesías, especialmente en aquellos cantos de los niños, en la aclamación popular de toda la gente, de todos los peregrinos que estaban esos días en Jerusalén para celebrar la Pascua. Y la celebración de este Domingo de Ramos tiene también una segunda parte. Después de hacer la entrada solemne a las iglesias, se celebra la Santa Misa, que comienza con el larguísimo relato de la Pasión del Señor este año, según San Lucas. Y eso nos da como la segunda dimensión de lo que serán las celebraciones de estos días. Por una parte, el triunfo, la alegría, el gozo, la vida. Por otra parte, también el aparente fracaso, el dolor de la cruz, el sufrimiento, la muerte. Y así nos encontramos con los dos elementos que también son constantemente parte de nuestra vida como seres humanos. Constantemente estamos experimentando en nosotros mismos tantos signos de vida. Diariamente podemos levantarnos, respirar, estar conscientes de la relación con los demás, comer, crecer, etc. Pero también a diario tenemos en nuestra existencia signos de muerte, enfermedades, debilidad, dificultades, depresiones, etc. Las dos dimensiones, la vida, la muerte, son parte de la existencia cristiana. Y justamente la fiesta de la Pascua y la fiesta de la Pascua cristiana, pues nos subrayan y le dan el sentido profundo que tienen estas dimensiones normales, comunes de nuestra vida como seres humanos, la vida y la muerte. El Evangelio de Lucas, con el que hoy se comienza la celebración, introduce una procesión que es una procesión festiva, gozosa. Y ahí está la primera dimensión del tiempo de la Semana Santa. Es aquel pueblo de Dios, aquellos judíos que celebraban la entrada a Jerusalén de todos los peregrinos, que aclaman a Jesús, que entra también como un peregrino entre todos a Jerusalén. La Semana Santa comienza pues con esta primera dimensión gozosa, festiva de la entrada en Jerusalén. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. La muchedumbre, quizá también motivada por las propias dificultades de su vida, que le impulsaban a la esperanza y a lo novedoso. Cuando la gente sufre muchas dificultades, cuando se lleva la carga de la injusticia, de la pobreza, de la enfermedad, de las dolencias, hay algo que pasa y que nos parece novedoso y que se sale de ese esquema y nos volcamos para acoger ese nuevo acontecimiento.
Eso pasó con Jesús de Nazaret. En medio de un pueblo pobre, sufrido, que sabía también gozar de las festividades, de las peregrinaciones, etc., pero que no olvidaba el yugo de la opresión al cual todavía estaba sometido, ahora no ya por los egipcios, sino por los romanos. Este pueblo veía en Jesús de Nazaret una esperanza, veía muy probablemente al Mesías, al que podía salvarle de sus dificultades, algunos con algunas expectativas de un mesianismo más bien de tipo militar, revolucionario contra el poder romano, pero otros entendiendo que se trataba del siervo de Dios que venía a renovar la vida de su pueblo, que venía a manifestarles la misericordia, la bondad, la justicia de Dios para ellos. Jesús se manifiesta pues ese día, no calla a las multitudes, ese día no se escabulle pensando que le van a proclamar rey, ese día entra a Jerusalén y acepta las aclamaciones de la gente, bendito el que viene en el nombre del Señor. La dimensión de la alegría, la dimensión del gozo que Jesús también a lo largo de su existencia ha sabido asumir. Acordémonos que en este año 2016 estamos en el ciclo C de las lecturas del Evangelio de cada domingo y se lee el Evangelio de San Lucas, que refleja la alegría, el gozo de Jesús, que se encuentra con los pobres, que manifiesta su alegría en el encuentro con Dios y que quiere traernos el Evangelio de la alegría. Jesús también participa de la alegría de su pueblo en ese momento. Jesús, podemos decir, se deja llevar por la euforia de los peregrinos que van entrando a Jerusalén entre cantos de alegría y gozo. Un poco como llegan los peregrinos a los santuarios de nuestros días, a Esquipulas, a cualquier otro santuario, que van entre cantos, entre gozo, etc., sabiendo que van de camino, que van con dificultades, pero que surge en lo hondo de sus corazones la esperanza. Podemos decir que esta es siempre una primera característica que debe estar en el tiempo de la Semana Santa presente, porque es una característica inevitable del misterio pascual. Durante muchos siglos, nuestra tradición y también nuestra liturgia subrayó muchísimo solamente la dimensión del Vía Crucis, de la muerte de Jesús, de su sacrificio, y no se subrayó con suficiente fuerza la alegría de la vida y la alegría de la resurrección, que acompaña también, como la otra cara de la moneda, el sufrimiento y la muerte. No fue sino la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II hace justamente 50 años que nos impulsó a poner mucho más la atención en el fenómeno de la resurrección, en el hecho de la resurrección, no para opacar las dimensiones del sufrimiento y de la muerte, pero para darle su verdadero sentido. Si solo nos quedamos con una cara de la moneda, con el sufrimiento, la muerte y el sacrificio, no estamos descubriendo en realidad lo que es el misterio pascual. Y por eso, ya desde el Domingo de Ramos, la liturgia nos invita a poner también nuestros ojos en este Jesús, que sabe que va a Jerusalén, en donde están sus enemigos, que se va a meter a la boca del lobo, como dice el dicho, que va a enfrentar a sus adversarios, y él está sospechando ya que le tocará enfrentarlos de una manera muy violenta y muy dramática. Casi lo sabe. Sin embargo, en esta primera dimensión confía, goza con su pueblo, como ha gozado muchas veces con la gente sencilla y pobre, entra a Jerusalén entre cantos de gozo y alegría. Seguramente tendrá que entrar también después en los dolores de la pasión, pero lo hará motivado por esta profunda confianza que tiene en Dios, su Padre misericordioso que está cerca. Es necesario también recordar que en este Domingo de Ramos se lee la Pasión según San Lucas. Cada ciclo litúrgico, el A, B, C, se va leyendo uno de los evangelios sinópticos, mientras el Viernes Santo siempre se lee la Pasión según San Juan.
Hoy, este año, toca pues el Evangelio de Lucas, la Pasión según San Lucas, que en sintonía con el conjunto del Evangelio tiene algunas características particulares. ¿Cuáles son esas características de la Pasión según San Lucas, para que al escucharla hoy tratemos de subrayar esos elementos? En primer lugar, hay que decir que la Pasión según San Lucas tiene una coincidencia con los otros tres evangelios. Podemos decir que es la parte de los evangelios en la que más coinciden sus autores, probablemente porque todos tenían una fuente común, una tradición oral y quizá también escrita de lo que había sido la pasión de Jesús. Es como de los núcleos más antiguos de los mismos evangelios y están en los 4 evangelios. Sin embargo, cada uno le da también su toque, su característica particular. El Evangelio de Lucas subraya a este Jesús que, como lo ha manifestado en todo su Evangelio, aún en el momento de la pasión, sigue manifestando su misericordia a la gente. Fíjense ustedes que una característica de Lucas es que él no insiste en los aspectos dolorosos, ofensivos, como podemos decir, más dramáticos de la pasión. Por ejemplo, no entra en detalles sobre la flagelación, la coronación de espinas y la crucifixión. Es un detalle de San Lucas, es un evangelio que no es, digamos, sangriento. Es el texto del evangelio que suaviza más esas escenas duras que también sé que están en los otros evangelios. No las encontramos en San Lucas. Y eso es interesante apuntarlo, precisamente porque les decía yo, en nuestra tradición común se subrayó mucho el sufrimiento, la pasión y la muerte, y la gente se sintió como muy identificada con esa dimensión del misterio pascual. Tal vez porque la mayor parte del pueblo, y todo ser humano en cierto modo, lleva sobre los hombros una carga de sufrimiento y de dolor, que al ver a este Jesús, pues ve a alguien con quien identificarse, que al ver cómo sufre, aprende también a sufrir con él, aprende a caminar con él. Por eso, una dimensión que está allí, pero que San Lucas no la subraya tanto. Al Evangelio de San Lucas le gusta subrayar que Jesús está en su pasión, pero está confiado en las manos del Padre. Fíjense que, por ejemplo, en la escena del huerto, tiene un detalle que no está en los otros evangelios. Dice que los ángeles del cielo venían a consolarle en el momento de la oración en el huerto. Eso es un detalle de Lucas, tal vez pequeño, pero interesante. También San Lucas no subraya demasiado la dureza del juicio contra Pilato, contra Caifás, contra los que crucifican a Jesús y con los que están crucificados con él. Por el contrario, Jesús muestra su bondad y el Evangelio de San Lucas muestra a este Dios que es misericordioso. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas hay una insistencia en que Pilato insiste en que Jesús es inocente. Y el mismo Pilato como que no quiere condenarlo. También encontramos en la pasión, en el momento de la subida con la cruz hacia el monte Calvario, cómo Jesús se encuentra con las mujeres y les consuela, les dice palabras de ánimo a las mujeres que se encuentran allí. Luego también en la cruz insiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sobre todo al ladrón que está
uno de los ladrones o de los malhechores que están crucificados con él, le muestra el regalo de la misericordia de Dios al decirle: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús pues está mostrando el perdón, la misericordia, la compasión de Dios hacia su persona. El Evangelio de Lucas, repito, no subraya demasiado los aspectos más dolorosos o más trágicos, sino al contrario, trata de resaltar estas dimensiones, la bondad de Jesús con la gente, la bondad de la gente con Él también. Hay en el Evangelio de Lucas detalles que nos hablan de que Jesús no está completamente solo. Hay gente que, aunque sea a cierta distancia, las mujeres, su madre, algún discípulo le acompañan más o menos de cerca. Jesús no está completamente solo. Ya les he dicho también que recibe el consuelo de los ángeles en el momento de la oración en el huerto. Luego también Lucas insiste en la actitud de confianza que Jesús manifiesta ante el Padre en la cruz, cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es también propio de Lucas, que quiere subrayarnos entonces en conjunto un Jesús que va sufriendo, pero que al mismo tiempo va confiado en las manos del Padre y al mismo tiempo va consolando a aquellos que se acercan a Él con confianza, con misericordia. El Evangelio de Lucas es el Evangelio de la misericordia y por eso coincide muy bien en este año jubilar en el cual estamos y hemos seguido insistiendo sobre este tema central. El Dios Padre, que es un Dios que ama con bondad y con misericordia. Eso nos puede ayudar también a no ver el sacrificio de Jesús como un sacrificio en vez de el sacrificio que nos merecíamos nosotros. Y entonces este sacrificio expiatorio o este sacrificio sustitutivo que hace a Jesús sufrir todas las consecuencias de los pecados de la humanidad entera, de nuestros pecados, de nuestras limitaciones, ¿verdad? El Evangelio de Lucas nos habla de este Dios misericordioso que en realidad sufre también con ver a su Hijo sufrir. Y este Dios que sufre, este Dios crucificado que está cerca de nosotros, muy lejos de una visión de un Dios que exigiría el sacrificio de su Hijo para perdonar a los demás. A veces eso también ha estado por allí, metido en la mentalidad o en las imágenes que nos hacemos de lo que es la pasión. Y, para ser francos, es una visión que es incorrecta. Dios no está exigiendo el sacrificio de su propio Hijo para perdonarnos a todos. Es esa imagen de Dios que no se conforma con otros sacrificios, sino que tiene que ser el sacrificio de una víctima igual, de una víctima tan grande como es su propio Hijo, para perdonar. Eso a veces ha estado un poquito metido en la mentalidad y más también en alguna corriente teológica que quiere explicar así el sacrificio de Cristo, pero no es correcta. Dios sufre con la entrega de su Hijo, pero al mismo tiempo acoge a este Hijo que se entrega profundamente por amor, que no manifiesta para nada la violencia, la condena y el juicio, incluso contra quienes injustamente le hacen daño, sino al contrario, hasta el final muestra perdón, amor y misericordia. Esta dimensión del sacrificio de Jesús, esta dimensión de Dios que perdona, que acoge, que está allí cerca del que sufre, es lo que San Lucas quiere que nosotros descubramos al escuchar la narración de la pasión en este día. Y no hay duda que todo esto nos va conduciendo ya de cerca, dentro de 8 días, a la resurrección de Jesús. En ningún momento, incluso durante la celebración de la pasión, durante la escucha del Santo Evangelio de la pasión, hemos de dejar
de lado el horizonte al cual todo esto se dirige. Es el horizonte de la vida, es el horizonte del triunfo del bien sobre el mal. Y eso es lo que sirve en realidad para nuestras vidas, para ir superando las pequeñas dificultades, para ir llevando las grandes y las pequeñas cruces de la vida de cada día. Es el horizonte del triunfo definitivo de la vida y de Dios lo que nos hace seguir caminando. El que lleva las cruces de la vida con la fe en la muerte y resurrección de Jesús, las lleva de una manera muy diferente de aquel que no tiene horizonte, de aquel que piensa que todo termina con la muerte, con la aniquilación total del propio ser. Para los cristianos, todo tiene un horizonte diferente. Incluso los momentos más duros de sufrimiento, de oscuridad y de sinsentido van encontrando una respuesta, van encontrando un sentido, sobre todo en Cristo, que ha vencido a la muerte. Ojalá pues que nos adentremos ya desde este Domingo de Ramos en esta riqueza del misterio pascual. Feliz Semana Santa a todos. Hasta pronto. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.